La situación en los hospitales de todo el país, no solamente en la Ciudad de México, es verdaderamente alarmante. Hay muchos estados en los que el sistema de salud está al borde del colapso. Si las cosas siguen como van, en unos 15 días, entrando el mes de enero, el sistema de salud va a reventar en muchos lugares, incluida obviamente la capital. Yo quiero darles un ejemplo de esto que tanto dicen, pues es que la gente tiene la culpa. Es que es una responsabilidad compartida y no le traten de quitar responsabilidad al gobierno. Les voy a dar un ejemplo de esto. El día de ayer hubo una final de fútbol en México, ¿no? Bueno, ¿vieron ustedes a la gente de los Pumas y a la gente de León, los primeros llegando a Guanajuato cuando tendrían que estar en su casa y los segundos saliendo a festejar cuando tendrían que haberse quedado en su casa? Sí, es culpa de los ciudadanos. Sí, pero es que no hay políticas públicas que impidieran esto, no prevén. A ver, era una final de fútbol. ¿Qué iba a pasar si no había indicaciones precisas, claras, reglas de que, ¿sabes qué? No puedes salir, porque si sales te vas a enfrentar a una multa? O sea, te vemos ahí en los festejos y te vas a llevar una multa. Y esto no es ser represor, como lo están tratando ahora de manejar los del gobierno. No, esto es, en lugar de ser represor, esto es ser precavido. Iba a ocurrir, todos sabíamos que eso iba a pasar, pero el gobierno está aplicando la política de brazos caídos. Ellos no hacen nada. Con que salga López en las mañanas o el gato de él, Gatell, a decir, pues es que quédate en tu casa. No, eso es de verdad no hacer nada. No hacer nada. Tiene que haber medidas claras, reglas, y esas no las puede poner el ciudadano. El ciudadano tiene que cumplirlas y tiene que poner de su parte, pero es que esas reglas claras son las que no se están haciendo desde el gobierno. Y ayer fue un ejemplo muy clarito. Ni el municipio, ni el gobierno del estado, y mucho menos el gobierno federal, no hicieron nada. Ya me imagino lo que va a pasar en León en unos 10 días. Ustedes van a verlo, el volumen de contagios que va a haber, y seguramente Guanajuato se va a enfrentar a un colapso, como muchos estados del país, del sistema hospitalario. En relación a esto, hay una publicación que hizo Animal Político que pues lo titula tal y como se deben decir las cosas, para qué quitarle algo de la gravedad, con un título light: hospitales colapsarán en enero si los contagios de COVID no bajan en diciembre, alertan los médicos. Es un texto de Andrea Vega y vean lo que dice, no es muy largo, pónganle atención porque esta es la situación real de la pandemia. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán le han hablado con la verdad a su personal. Al inicio de la epidemia en México les dijeron que la contingencia por COVID-19 en el hospital duraría por lo menos 2 años. A finales de noviembre les dieron una nueva alerta. Si el ritmo de contagio sigue como está, en enero de 2021 el sistema de salud colapsará. Y colapsar no es lo mismo que tener hospitales llenos, algo que ya sucede en este momento. Colapsar es que no haya camas, insumos y equipos médicos en ninguna institución para atender a todos los enfermos críticos. Es tener que decidir a quién se le atiende con todos los recursos necesarios para domar al virus y su ataque en el cuerpo, y a quién no. Es tener que decidir quién tendrá opciones de vivir y quién no. Juan, uno de los residentes de nutrición, a quien llamaremos así porque en este país los médicos no pueden dar entrevistas sin permiso de la institución donde laboran, y en este momento los permisos para entrevistarlos son escasos y las charlas muy controladas, cuenta que en nutrición los reúnen por grupos para darles un panorama real de la situación y prepararlos. Para dejar claro qué significa que el sistema de salud colapse, el residente dice, es lo que sucedió en Italia, uno de los países europeos donde corrieron las noticias en los medios de comunicación sobre personas fallecidas en sus casas y notas con testimonios de médicos narrando cómo era imposible dar a todos los enfermos las mejores opciones para liberar el virus. En México no hemos vivido eso, recalca Juan. En el pico pasado hubo hospitales saturados, pero el sistema de salud no colapsó.
En estos días la gente puede dar vueltas buscando hospital, pero no encuentra. No se ha tenido que llegar al punto de decidir a quién se le coloca un ventilador y a quién no. Todavía hay para todos. Sería lamentable que ahora lleguemos al punto de no poder, entre todos los hospitales, dar atención a quien la requiera. Nutrición confirma el residente ya está lleno. Reciben a los enfermos solo para valorarlos. No se les puede negar el servicio, menos eso. Pero no hay camas para hospitalizarlos. Tienen que pedirles ir a otro hospital. Ese es el problema. En México, dice Juan, no hay un sistema de referencia que permite enviar a las personas a una institución con lugar. Son los enfermos y sus familias quienes deben salir a buscarlo. Los datos de la Secretaría de Salud Federal señalan que en la Ciudad de México la ocupación en camas de hospitalización general es del 83%. En el Estado de México del 71%. En Guanajuato 66%. En Durango 60% y en Hidalgo 59%. Son las entidades en el top 5 de saturación hospitalaria general. La Ciudad de México también está en el primer lugar en ocupación de camas con ventilador, 71%. Aguascalientes tiene 65%. Baja California 63%. Estado de México 53% y Zacatecas 48%. El récord de ocupación hospitalaria que se alcanzó en el pico pasado fue de 18,223 camas ocupadas. Eso fue el 28 de julio de 2020. De ahí la curva fue a la baja. A partir de ese punto, las camas ocupadas disminuyeron 46% hasta 9,923 al día 30 de septiembre de 2020. Este 12 de diciembre, la ocupación hospitalaria es de 15,938 pacientes ocupados, pacientes en cama, solo 13% menos comparado con el pico de julio, aunque esto es a nivel nacional. En la Ciudad de México, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la entidad, alertó que se está a una semana de alcanzar la ocupación máxima registrada en esta pandemia el 22 de mayo. La capital batió su récord de hospitalizaciones con 4,533. En la aplicación que ha dispuesto la Ciudad de México para consultar los hospitales con disponibilidad, hay un mapa de la capital. Cada hospital aparece en color de acuerdo a si tiene cupo o no. En rojo aparecen los que ya no pueden recibir a nadie más. El mapa muestra la mayoría de iconos en rojo. Así están Nutrición, el Hospital Juárez, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto de Cardiología, también varios del ISSSTE, el 20 de noviembre, el Darío Fernández. Los mismos casos para el IMSS, el 2A, el Troncoso, la Clínica 32, la 47, casi todos los más conocidos con más capacidad y mejores recursos. En otro de los hospitales de élite en la Ciudad de México, el Hospital Juárez, no les han dicho nada de forma oficial sobre el posible colapso en enero, cuenta otra residente, María. Pero los médicos y enfermeras saben bien lo que puede venir. El repunte de casos era algo esperado en esta época de infecciones respiratorias. Las restricciones de movilidad se relajaron. La gente salió a la calle y empezó a reunirse en espacios cerrados. Ya lo veíamos venir. Pero si esto sigue así, todos sabemos que los hospitales van a colapsar, afirma María. La residente dice que en el Juárez no solo tienen el problema de que no hay camas disponibles. Los insumos para atender a los pacientes han empezado a escasear. Nos faltan ya medicamentos para sedar y no podemos tener despierta a una persona que tiene un tubo en la garganta. Hemos tenido que ver qué hacemos. Si no hay un medicamento, buscamos algún otro para ponerle. Un médico adscrito al Hospital Belisario Domínguez de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en Iztapalapa, a quien nombraremos como Ángel, y una enfermera del Hospital General de Zona 2A en Troncoso, en Iztacalco, llamada Marta,
se quejan de la falta de insumos para mantener sedados a los pacientes y la falta de personal ante el aumento de ingresos por COVID y la saturación de las instituciones de salud. Los anestésicos que escasean son sobre todo el midazolam y el propofol. El médico de Belisario Domínguez Ángel asegura que hace 20 días se acabó el primero. Apenas llegó, dice, y ahora se va a acabar el propofol. Ahí vamos viendo qué hacemos, cómo resolvemos, qué sustituto usamos. Fuentes de la Secretaría de Salud de la capital explicaron que en el mercado mundial ha habido escasez de medicamentos para sedar. Es un problema global. En los hospitales de la Ciudad de México se han establecido esquemas que provocan el mismo efecto sedante, pero ya tenemos un lote para hacer frente a la escasez. Los sedantes llegaron este sábado y en el curso de la semana se van a regularizar en el abasto. En el IMSS Troncoso, la enfermera Marta afirma que en efecto han escaseado los anestésicos, pero también instrumental básico en contingencia como los oxímetros o los baumanómetros. Marta cuenta que en el inicio de la contingencia hubo carencias, pero el personal empezó a protestar, llegaron los insumos a los hospitales. Ahora, ante el nuevo repunte de pacientes con COVID, han vuelto al mismo punto. Tenemos que llevar nuestros propios oxímetros para atender a los pacientes y esos ya se quedan en el hospital, aunque los desinfectemos, no los vamos a sacar de ahí. La enfermera también se queja de la falta de personal, aunque matiza que eso siempre ha sido un problema. Personal ha faltado siempre en el IMSS, sobre todo en el turno de la noche y los fines de semana. Pero cuando se tienen pacientes en tal estado de gravedad, esa escasez resulta más crítica. En el turno de la noche en el área de hospitalización COVID en Troncoso, a 2 enfermeras les tocan 10 o 12 pacientes de 5 o 6 a cada una. Es mucho porque son pacientes en estado crítico que requieren mucha atención, en cualquier momento se pueden agravar. Sobre estos señalamientos de escasez de insumos y personal en el Hospital General de Zona 2A Troncoso, la Oficina de Representación del IMSS en la Ciudad de México respondió en una tarjeta informativa que esa unidad médica cuenta con los medicamentos e insumos necesarios para atender a los pacientes, así como los mecanismos para asegurar el surtimiento oportuno todos los días durante las 24 horas. En la tarjeta informativa también se asegura que se trabaja para la contratación de personal médico y enfermería y que se otorgarán beneficios al personal que voluntariamente postergue sus vacaciones de fin de año. En respuesta frente a los señalamientos de la escasez de medicamentos sedantes en el Hospital Juárez, hasta el cierre, hasta que publicaron esta nota, no hubo respuesta por parte de la Secretaría de Salud Federal, de la que depende esta institución. El otro problema es que quienes han estado en la primera línea atendiendo a pacientes COVID ya están fatigados y hartos. Ya es muy desgastante, dice María, ya estamos hasta de mal humor. De los residentes de nuestra especialidad, al día somos 8 en una guardia. Cuando empezó el repunte hace mes y medio más o menos, nos dijeron que 2 tenían que subir a hospitalización COVID y 1 a urgencias por día. Decidir a quién le toca es muy difícil, ya nadie quiere ir. Todo el personal tiene además la frustración de ver que las personas no dejan de salir a la calle o de reunirse para actividades no esenciales. Es frustrante, dice Darío, estar nosotros tan ocupados, tan preocupados y ver que a la gente le vale un cacahuate. Los residentes entrevistados de nutrición y del Juárez enuncian otra preocupación generalizada. Los hospitales estaban, antes del repunte, abriendo los espacios para volver a atender a los enfermos de otros padecimientos diferentes al COVID. En nutrición, cuenta Juan, nunca se suspendió la atención a emergencias y a enfermos de cáncer o con requerimiento de hemodiálisis, pero todos los demás, incluyendo consulta externa, estaban suspendidos. Con la baja de casos a partir de agosto, en nutrición ya se habían dejado solo 2 pisos de 4 para COVID. La consulta externa se abrió al 10% y se siguió atendiendo con telemedicina. En las áreas críticas se tenía ya una para COVID y otra para el resto de las atenciones. Por el momento, nutrición no ha regresado a ser 100% COVID, pese al incremento en los pacientes afectados por la infección.
Todavía somos pacientes híbridos, pero ya se está considerando reconvertir áreas críticas y de hospitalización. Ya solo un piso es para el resto de los padecimientos. Esto es muy grave. Creemos que varios pacientes deben haber fallecido por falta de atención. Ya no se puede no atender lo otro. También a María le preocupa eso. Dice que en el Juárez ya se había vuelto a programar cirugías. Por ahora no les han dicho si se van a cancelar otra vez. Semana tras semana nos dicen, híjole, yo creo que ya la siguiente semana no hay quirófano. Se está aguantando lo más que se puede. Ya no es viable dejar de atender al resto de los pacientes. Pero si el sistema de salud colapsa, no se atenderá ni a unos ni a otros. La desreconversión y la ampliación de hospitales para tratar de dar abasto con la atención a los pacientes de COVID ya inició. En la capital se anunció que se aumentaron 600 camas en la unidad temporal del Centro City Banamex en el Ajusco Medio para atender casos de afectados por esta enfermedad. También llegaron médicos de otras entidades donde los casos de contagio van a la baja, como en el estado de Campeche. Este es un pico diferente, dice María. Hay repunte de casos y de hospitalizaciones, pero las actividades no se han cerrado del todo. No se puede, la economía ya no aguanta, eso lo entendemos. En los hospitales se está tratando de aguantar lo más que se pueda para no volver a ser solo COVID. Es la gente la que debe ayudar. Son las reuniones familiares y sociales las que están generando muchos contagios y las compras innecesarias. Juan coincide con ella. Dependemos mucho de lo que sucede en estos días de diciembre en las fiestas, para que el sistema de salud colapse o no. Si la gente sigue saliendo y reuniéndose, en enero no habrá lugar en los hospitales. Así es que ahí piénsenle, porque si se llegan a enfermar por salir, de nada va a servir, de nada, y no cuidarse, de nada va a servir que te arrepientas cuando ya estés intubado. De nada, absolutamente de nada. Y mientras el gobierno siga dejando en manos del pueblo bueno esta decisión de salvarle la vida a la gente, pues ya valimos. Yo no estoy diciendo, y entiéndanlo, porque de verdad que se les escapa de la tatema, sobre todo a los aplaudidores de López, a eso se les escapa mucho de la tatema. Yo no entiendo cómo el gobierno no ha implementado una serie de medidas que no sea necesariamente el toque de queda, que no sea necesariamente el confinamiento al 100%. No, miren, con multas está funcionando. Acá donde vivo es con multas. Oye, están prohibidas las fiestas. Ah, ya, muy bien. No importa, hago una fiesta, ten tu multa. 600,000 euros. Y a ver, págalos. ¿Quién se va a animar a hacer fiestas? Es que eso es lo que se tendría que hacer. Hay otras medidas que se han tomado acá, por ejemplo, suena raro, pero funcionó. Prueba de ello es que la ciudad de Madrid, la comunidad, no solamente la ciudad, la comunidad de Madrid estaba a punto de colapsar en el sistema de salud hace un mes y medio, más o menos, a punto de colapsar. Estaba como está ahorita la Ciudad de México. Y entonces lo que hicieron fue confinar por zonas, por áreas, por colonias, por barrios. Suena difícil, pero funcionó. Y de hecho los reporteros se iban a grabar y decían, aquí donde estoy parado es área confinada. Allá enfrente, en esa acera, sí se puede caminar. Aquí no hay gente, de ese lado hay gente. Así fue y funcionó. Solamente podría la gente ir a trabajar, solamente podía la gente ir a comprar su comida y había policía que vigilaba. ¿Dónde vas? No, pues que voy a ver a mi tío Pancho. No, pues vas a ver a tu tío Pancho, madres, te regresas. Porque si no, ahí va tu multota. Eso funcionó. Pero esas medidas las tiene que tomar el gobierno. Eso no lo va a hacer la gente. Si acá no se hubiesen tomado medidas de ese tipo, híjole, yo no sé qué se habría vivido en todas estas semanas anteriores. Y está funcionando. Hoy por hoy, por medidas de este tipo, que las implementó el gobierno, abran ustedes la tasa de contagios de los países europeos y van a ver que España es el país que tiene una de las tasas más bajas en este momento. Y han estado llame y llame desde
los medios de comunicación, desde el gobierno, a cumplir con medidas de higiene, de seguridad, y dictaron reglas muy sencillitas. No se puede viajar entre comunidades, no va a poder haber cenas de más de 10 personas, no va a haber fiestas, no están permitidas. Y para todas estas cosas, multas. Y con eso se acabó el problema. No faltan los irresponsables, de hecho, los covidiotas decimos en México, no faltan, pero esos una sola vez lo hacen. Después de que los agarran, los multan, y pues ven que es prácticamente impagable una multa de las que están aplicando. ¿Quién va a poder pagar 14 millones de pesos de multa? Es la última vez que lo vuelven a hacer y los demás se asustan. Estas son las cosas que le corresponden al gobierno, porque en manos del pueblo bueno, la decisión de que se salven personas que ni conocen, pues no importan, ¿verdad? Pues que se mueran ni de mi familia son. Ese es el punto. Ahí se los dejo, compas, neta, cuídense mucho porque la situación está muy crítica. Saludos.